Buenos días, buenas tardes. Les doy una muy calurosa bienvenida a nuestra audiencia en esta tercera sesión del Seminario Internacional Historia y Memoria de Violencia y Conflictos en América Latina. Nuestro conferencista de hoy, creo que no lo tengo que presentar mucho porque es uno de los coorganizadores de este ciclo. Es el doctor Roberto González Arena, de la Unidad del Norte, que muchos de ustedes que ahora nos siguen, tanto en Colombia, en México o en Alemania o en otras partes del mundo, ya conocen muy bien. Es profesor titular e investigador en el Departamento de Historia y Ciencias Sociales, además director del Instituto de Estudios Latinoamericanos y Caribeños en la misma institución. Roberto González es autor de una docena de libros o coautor, organizador. Los más recientes, nada más voy a mencionar uno que ahora en esos días va a salir sobre las grandes revoluciones del siglo XX en América Latina, que se publicará por medio de la editorial de la Uninorte y la Unidad de Magdalena. Hace 2 años se publicó un libro sobre la misma temática en inglés, Caribbean Revolutions, Cold Arms Movement, por Cambridge University Press en Londres 2018. Y en el 2017 también quiero mencionar un libro que se llama Dictaduras del Caribe, también por Ediciones Uninorte en Colombia. Además, publicó ampliamente sobre una amplia gama de temas de su interés, que son los conflictos armados y la violencia en Colombia, pero también la integración regional en América Latina, sistema políticos, democracia, derechos humanos en América Latina en una perspectiva más amplia. Son temas de su investigación y sobre los que ha publicado. Lo que nos va a presentar en esta sesión el día de hoy, creo que se remota a un tema que ya está investigando desde su tesis de doctorado que defendió en la Academia de Ciencias de Rusia sobre la revolución sandinista y la lucha política en Nicaragua. La conferencia se titula Nicaragua, dictadura y revolución. Antes de darle ya la bienvenida o la palabra, les quiero recordar nuevamente a aquellos que requieren de una constancia de asistencia a este seminario, que deben de confirmar su participación en esta sesión, registrándose en el link que vamos a insertar en el chat de nuestra retransmisión por YouTube, o que ya lo encuentran ahí. Y también recordarles que por medio de este chat pueden mandar comentarios, preguntas a lo largo de la conferencia, que lo vamos a ir acumulando, y que después, en la tercera parte, después de la presentación del doctor González, vamos a tener tiempo para interactuar con nuestro conferencista de hoy. Creo que eso ya es todo de mi parte. No voy a abusar más del tiempo de la introducción y con esto ya cedo el micrófono al doctor Roberto González. Muy bienvenido nuevamente. Buenos días en América Latina, buenas tardes en Europa. Muchas gracias al profesor Hodgen por su generosa presentación. Muy complacido de participar esta vez como ponente o conferencista en este seminario compartido con varias universidades de Europa. Lo que me propongo hoy es mostrar 4 momentos de la historia siglo XX de Nicaragua, partiendo de los tiempos de la dictadura de la familia Somoza, que también se le llama dinastía porque fueron 3 Somoza que estuvieron en el poder desde los años 30. Luego, cómo esta dictadura se va posicionando y tiene crisis a fines de los años 70. Luego el triunfo de la revolución, los principales logros y dificultades de la revolución sandinista en Nicaragua. Luego, por supuesto, las causas del declive de esta revolución. Y finalmente, para contrastar muy brevemente lo que hoy sucede en este país, que pasó de una dictadura, luego una revolución, y lo que hoy está pasando pareciera que regresamos a los tiempos de autoritarismo y de una especie de dicta blanda en pleno siglo XXI. Para ello, entonces, voy a acudir a algunas investigaciones previas, como la mencionada por el profesor Hodgen, el libro Dictaduras en América Latina, y uno nuevo que está por salir, como él bien mencionaba, Revoluciones en el siglo XX.
Siguiente imagen. Partamos diciendo que la historia de Nicaragua desde su independencia, al igual que la de la mayoría de países de América Latina, ha estado indefectiblemente ligada a la política exterior de los Estados Unidos. Más particularmente porque Nicaragua, por su ubicación geográfica, tenía un interés especial para la eventual construcción de un canal interoceánico a través de su territorio. Al mismo tiempo, Nicaragua, al igual que la mayoría de los países centroamericanos, tuvo un desarrollo capitalista particularmente tardío, basado en la agroexportación. Mientras, por ejemplo, en Colombia, la industrialización, el capitalismo, parte de los años 20 y 30, en Nicaragua y la mayoría de los países de Centroamérica, parte de los años 50 y 60. Siguiente imagen. El primero de los Somoza, que fue Anastasio Somoza García, destituyó a un presidente constitucional en el año 36. Desde ese momento, Nicaragua pasaría a ser una intermediaria del dominio de los Estados Unidos en la región a partir de lo que ya se llamó la política del buen vecino. Vale la pena recordar que hubo varias invasiones de marines norteamericanos al Caribe, incluso a México, a República Dominicana, a Cuba y a Nicaragua. Y entonces, ante, digamos, la molestia de América Latina, Estados Unidos decide retirarse militarmente. Recordarán ustedes las intervenciones de Francisco Villa y Emiliano Zapata en México, en el caso de Nicaragua de Augusto César Sandino, que ya mencionaremos nuevo, a quien le llamaban el defensor de hombres libres. Estados Unidos cambia su política exterior, se retira militarmente, pero en su defecto contribuye a instalar regímenes autoritarios y dictaduras a lo largo de Centroamérica y el Caribe. La dictadura entonces, que nace a fines de los años 30, garantizaba el orden social mediante la represión política. Siguiente. Siguiente. Siguiente imagen. Este es Augusto César Sandino, de quien ya hablaremos seguidamente, un legendario guerrillero y campesino nicaragüense, que fue un símbolo de lo que sería al final la revolución nicaragüense. Siguiente. Decía yo entonces que ya desde el año 1926 tropas norteamericanas habían ocupado Nicaragua, de la misma forma que previamente habían ocupado México, también Cuba y República Dominicana. Es ahí donde aparece la figura del legendario Augusto César Sandino, quien organiza un ejército a quien se le llamó el Ejército de Soberanía de Nicaragua. Pronto se convertirá en un símbolo para los pueblos latinoamericanos y también para otras naciones ocupadas como Haití, Cuba y antes México. Un hecho, digamos, destacado y singular es que la figura de Sandino trasciende América Latina y en manifestaciones, por ejemplo, en China y en países de Asia, ya enarbolan la figura de Sandino como una figura sobresaliente, defensor, un líder nacionalista, defensor de su propio país, de las invasiones extranjeras. Siguiente. El arzobispo de Managua de esa época excomulgaba a quien manifestase seguidor de Sandino, quien por cierto fue emboscado el 21 de febrero de 1934 después de haber entregado las armas. Hay que decir, y para explicarnos por qué a Sandino lo asesinan si ya había entregado las armas, es que para las élites nicaragüenses Sandino representaba un peligro incluso desarmado, porque fue tal el carisma y fue tal la acogida que tuvo en su pueblo este líder nacionalista que podía ser una opción política para ser gobernante en este país. Entonces le asesinan incluso ya estando desarmado. Siguiente. Según el testimonio de uno de los participantes del asesinato a Sandino, el teniente de la Guardia Nacional Abelardo Cuadra, el propio Somoza le había dicho horas antes, comillas, vengo de la embajada norteamericana donde acabo de sostener una conferencia con el embajador Arthur Bliss Lane, quien me ha asegurado que el gobierno de Washington respalda y recomienda la eliminación de Sandino. Siguiente. Por considerarlo un perturbador para la paz del país. Más adelante, Somoza confesaría su participación argumentando que este hecho fue por el bien de Nicaragua. A pesar de su trágica desaparición física, el nombre de el general de hombres libres devino en bandera de lo que sería en los años 60 un movimiento de liberación nacional en América Latina y forzó a que Franklin Delano Roosevelt implementase lo que ya mencioné, la política del buen vecino. Siguiente.
Vamos ahora a mencionar brevemente elementos comunes a Nicaragua, a Centroamérica y a la región del Gran Caribe. Estos elementos fueron comunes a todas estas dictaduras entre esos años 30, 40, 60 incluso. Los golpes de Estado como una herramienta para llegar al poder y desplazar a las autoridades elegidas en procesos democráticos, la concentración desmedida de poder por causa de pérdida del equilibrio entre las ramas del poder público dentro del sistema liberal, un papel protagónico de las fuerzas militares en el sostenimiento del poder. Uno solo se puede explicar que la familia Somoza hubiese tardado más de 40 años en el poder gracias al apoyo y respaldo incondicional de los militares, para no hablar de hechos que están sucediendo hoy en algunos países de América Latina, de regímenes que se mantienen a costa del respaldo de los militares. Siguiente. También otro elemento común a estas dictaduras fue un beneficio económico a las multinacionales o empresas norteamericanas. En el caso de México, por ejemplo, y el régimen de Porfirio Díaz, casi que hubo una exclusividad de inversionistas norteamericanos en la construcción de ferrocarriles, en la electrificación del país, y justamente cuando Porfirio Díaz deja de favorecer a Estados Unidos es que Estados Unidos se vuelve un contrincante del régimen de Porfirio Díaz. Elementos comunes también, una imposición del uso de la fuerza bajo el amparo del sistema judicial basado en la doctrina de seguridad nacional y acometiendo torturas, masacres, desaparecimientos, secuestros, asesinatos y exilios. Todos fueron en común depredadores de las arcas públicas. Practicaron el asesinato de opositores, creando cuerpos represivos como los calieses de Trujillo, los Tonton Macus de Duvalier en Haití, la porra machadista en Cuba o, en este caso, los cascos de acero de Somoza. Valga la pena mencionar que en México, por ejemplo, se aplicaba lo que se le llama, entre comillas, la ley de fuga, y es que apresaban a opositores, luego los soltaban para asesinarlos en la espalda, argumentando que huían de prisión. Un precario desarrollo económico y una ausencia de un aparato industrial con economías impulsadas por el sector agrícola, fundamentalmente el azúcar, y una falta de institucionalidad frente a los aparatos del Estado. Siguiente. Encontramos en la literatura de América Latina obras emblemáticas sobre dictaduras. Por ejemplo, El tirano Banderas, del año 1926, de Ramón María del Valle. También El señor presidente, de 1946, escrito por Miguel Ángel Asturias, guatemalteco. El recurso del método, de Alejo Campertier, de 1974. El muy conocido por los colombianos, Otoño del Patriarca, de 1975, escrito por Gabriel García Márquez. Y, digamos, más recientemente, La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, que ustedes saben además, fue llevada al cine. Siguiente. Unas características generales del régimen de la familia Somoza fue una economía basada en intereses norteamericanos para el abastecimiento de materias primas. Es decir, Nicaragua hacía parte de lo que se llamarían las Banana Republics, proveedores de banano, pero también hay una Free Company, allá tuvo asidero, como también en Colombia, y otros productos agrícolas. Según el investigador Carlos M. Vilas, existía una ausencia de burguesía nacional y lo que había en este país era una burguesía gerencial que vivía fundamentalmente del financiamiento externo. Siguiente. En los años 70, bueno, hay que hacer una pequeña aclaración. El primero de los Somoza duró en el poder 20 años, del 36 al 56. Del 36 al 68. Y fue asesinado por un poeta, Rigoberto López Pérez. Fue un hecho singular en un restaurante. Luego le sucede su hijo, Luis Somoza, y este último por enfermedad deja el poder también a fines de los 60 para el último de los Somoza, quien fuera Anastasio Somoza de Baile, quien rige los destinos de esta nación hasta el año 1979, cuando huye del país a costa de la famosa Revolución Sandinista. La crisis del régimen, por supuesto, es un tema largo y acá lo pretendemos resumir. Hay una serie de consecuencias económicas, por ejemplo, del terremoto del año 72, donde murieron más de 10.000 personas. Valga la pena notar que el presupuesto de ayudas internacionales invertidas en la reconstrucción de Managua fue dilapidado por la familia Somoza porque era, digámoslo así, un monopolio dueño de la mitad del país. Las industrias de construcción, las industrias agrícolas, la banca, todo estaba monopolizado por el dictador y su familia. Entonces, fue muy desafortunado
E incluso a manera de anécdota les cuento que en los años 90 todavía Managua no se había reconstruido del todo. Es decir, se va el dictador en el 79, el terremoto fue en el 72 y todavía a comienzos de los años 90 no había sido reconstruido del todo el centro de Managua. Hubo, por supuesto, también diversas manifestaciones contra el régimen por un gran porcentaje de la población en la pobreza y en respuesta a represiones de a las manifestaciones populares e insolvencia financiera. Es decir, el círculo de poder que apoyó a la dictadura se fue deteriorando en la medida en que no sintieron que el régimen satisfacía sus necesidades. Luego lo recordaré, al final del camino las élites nicaragüenses se unen, y esto es algo atípico en la historia latinoamericana, a un grupo rebelde, en este caso llamada la guerrilla sandinista, para intentar instalar un poder que los Estados Unidos le llamaban un somocismo sin Somoza, es decir, un gobierno aliado, un gobierno amigo, un gobierno fiel a sus intereses, pero ya no liderado por la familia Somoza, porque, insisto, más de 40 años en el poder habían desgastado su imagen a nivel interno y también a nivel internacional. Siguiente. Por supuesto, un factor externo fue el triunfo de la Revolución Cubana como inspiradora del movimiento rebeldes en América Latina. Surge en Nicaragua lo que se llamó la guerrilla del Chaparral, a cargo de Carlos Fonseca Amador, Tomás Borges, Silvio Mayorga, y este Frente de Liberación Nacional del 61 devendría seguidamente en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Justamente ellos recogen las banderas de Augusto César Sandino para tratar de concitar tras de sí el apoyo popular de esta persona tan emblemática que había defendido los intereses de esta nación, y este movimiento, supuestamente, que tenía tres tendencias a su interior, estaba propugnando por un cambio en Nicaragua que no significase demasiado radical, pero sí dar al traste con esta dictadura prolongada. Hubo también en respuesta, y todos lo saben, la Alianza para el Progreso, liderada por John F. Kennedy en América Latina, como una política de contención para que los vientos liberadores que habían surgido en Cuba no se replicaran en otros países de América Latina y el Caribe, para lo cual entonces hubo ayudas económicas, políticas sociales, etcétera. Pero en el caso nicaragüense esto no fue suficiente. Siguiente. En los años 70, el Frente Sandinista se convirtió en una alternativa de salida democrática al régimen de la familia Somoza. Cuando digo democrática es porque se conformó en Costa Rica un gobierno alterno que se llamó el Grupo de los 12. Es decir, nadie pensaba que después de la dictadura iba a venir un régimen, por así decirlo, de izquierda, sino que hubo una confluencia de sectores empresariales, de la iglesia y algunos militantes de la guerrilla sandinista que prometía después desmovilizarse, todos en contra, era como un matrimonio por conveniencia, contra el régimen nicaragüense de la familia Somoza. Un factor atípico es que confluyen en Nicaragua los vientos de la teología de la liberación surgida a fines de los años 60. Y por primera vez en la historia de América Latina, cuando triunfa la revolución en el año 79, participan en el poder político tres sacerdotes, en este caso el poeta Ernesto Cardenal, en la función de ministro de Cultura, Miguel de Escoto como canciller y Fernando Cardenal, su hermano, en el Ministerio de Educación. Ellos previamente habían apoyado la insurrección, como también muchos teólogos en Centroamérica apoyaron movimientos rebeldes, particularmente, por ejemplo, en El Salvador. Como ya mencioné entonces, de lo que se trataba era de dar al traste con este régimen tiránico que, como mencionaremos luego, asesinó a miles de personas e hizo que huyesen muchas personas a otros países. Siguiente. Coinciden los vientos de cambio en Nicaragua con un nuevo gobierno en los Estados Unidos, una administración demócrata, una política de defensa de los derechos humanos enarbolada por el presidente de Jimmy Carter, que contribuyó a levantar una considerable corriente de opinión dentro de la propia población norteamericana contra lo que pudiéramos llamar desmanes, abusos y crímenes del somocismo, incluido el asesinato de un importante personaje de la élite nicaragüense, quien fuera Pedro Joaquín Chamorro. El asesinato de este periodista muy reconocido, que había sido como un mediador en búsqueda de concertación con el régimen, fue como el detonante de que no había más nada que hacer y no era posible caminos de reconciliación para que esta dictadura se terminase de una manera concertada. Insisto, su asesinato le marca una campana de alerta al país
de que no es posible el diálogo con esta dictadura. Fíjense, no casualmente, su viuda, Violeta Barrios de Chamorro, va a ser la que en los años 90 contribuya a un nuevo momento de la historia, y eso lo mencionaré luego. La viuda de Pedro Joaquín Chamorro fue la presidenta de Nicaragua desde los años 90. Siguiente. A la acción revolucionaria, la dictadura respondió implantando el estado de sitio, la ley marcial y la censura a la prensa. La represión fue tan intensa que cerca de 50.000 personas huyeron del país a Costa Rica, Honduras y El Salvador. Esto es como el preludio de lo que sería en los años 80 la llamada crisis centroamericana, una zona de convulsión, de tensiones en toda esta región. Siguiente. Siguiente. Bueno, todo esto son actos de simbolismo en los años 70 para derrocar lo que representaba la dinastía de los Somoza. Siguiente. Jóvenes desde muy temprano se unen a la lucha armada en este país. Siguiente. Bueno, aquí me quiero detener un instante para contarles algo un tanto llamativo. Este era la limusina, o una de las tantas limusinas en las que se desplazaba el último de los Somoza, Anastasio Somoza de Baile. Pero tiene de particular que en esta limusina él transitaba con un médico y un abogado. Pues uno entiende el médico para cuestiones de salud, pero el abogado, pues se preguntan cuál era su sentido. Y es que era tal la arbitrariedad del régimen que cuando salía de paseo a cualquier región del país, fácilmente podía invitar a algún amigo político o algún inversionista, y el abogado le servía para escriturar de manera arbitraria territorios con los cuales el presidente y dictador hacía transacciones. Es decir, legitimaba cualquier usurpación y su abogado andaba con él en la limusina para prácticamente decir: el Estado soy yo. Es decir, no hay ningún límite en mi poder. Siguiente. Estas son imágenes del triunfo de jóvenes celebrando en el año 79. Se cumplieron ahora en este julio de 41 años del triunfo de la Revolución Nicaragüense. Siguiente. Hay que decir también que desde el punto de vista económico, una crisis, un agotamiento del modelo agroexportador, una depresión económica, fuga de capitales, de sectores que sintieron que la dictadura ya no les garantizaba que en cualquier momento podía haber alguna arbitrariedad. La política de Jimmy Carter, que aportó al debilitamiento de la dictadura en esto de las democracias restringidas. Una crisis de régimen por factores políticos, dicen algunos, como Lucrecia Lozano, la mexicana, o factores políticos revolucionarios, como Gerald Starder Shaw. Siguiente. Esta es la celebración en Managua del final de 4 décadas de dictadura. Siguiente. Estos son protagonistas de la revolución nicaragüense. En su orden están Tomás Borges, Sergio Ramírez y Daniel Ortega, de quien hablaremos un poco más adelante. Siguiente. Esta foto me parece muy importante, pero es porque ilustra cómo quedó el escritorio cuando huye el último de los Somoza. O sea, ahí está ya un guerrillero en la oficina del último de los Somoza. Siguiente. Después del triunfo de la revolución sandinista, como ya dije, en julio del 79, el dictador, el último, Anastasio Somoza de Baile, mandó desenterrar los cadáveres de su padre, Anastasio Somoza García, y de su hermano Luis Somoza de Baile, para enterrarlos en Miami y así evitar que sus tumbas fueran profanadas en Nicaragua. Siguiente. El 10 de julio del 79 se conformó un gobierno provisional para Nicaragua y, como ya mencioné, desde Costa Rica, lo que se llamaba el Grupo de los 12 había sido constituido. Lo integraban Daniel Ortega, representando al Frente Sandinista de Liberación Nacional, Sergio Ramírez, Moisés Hassan, que era empresario, Alfonso Robelo, Violeta Barrios de Chamorro, etcétera, etcétera. Es decir, era un grupo, por así decirlo, una confluencia entre el centro y la izquierda para transitar en un gobierno que reemplazara a la dictadura. Hubo, por supuesto, una condena al régimen importante de las Naciones Unidas y la OEA, y Somoza huye del país en el año 79. No sin antes dejar a un sucesor, Francisco Urcullo, quien después tuvo que huir del país. Valga la pena decir
que termina asilado el último de los Somoza en Paraguay, a donde llega un comando que más adelante le asesina en este país aliado de la dictadura, porque había una complicidad entre los gobiernos de dictadores de toda esa época. Había incluso en Haití calles en homenaje a Somoza, había una complicidad y una cercanía muy importante en todas esas dictaduras de América Latina y el Caribe de los años 50, 60 y 70. Siguiente. La Junta de Gobierno, que reemplaza a la dictadura, cambia la anterior constitución, disuelve el Congreso y la Corte de Justicia. En el estatuto se establecen las tres ramas del nuevo gobierno, una Junta de Reconstrucción Nacional, un Consejo de Estado y las Cortes de Justicia. Se emprende un plan de reactivación económica, se estimula inversiones agrícolas, se nacionaliza el comercio exterior, la banca y se da impulso a una amplia reforma agraria. Quiero aclarar que a diferencia de la Revolución Cubana, que fue una revolución radical y que al poco tiempo se declaró una revolución socialista, el modelo nicaragüense pretendía transitar por un camino intermedio, es decir, algo así como una democracia más amplia que implicase un salario social, un salario con mayor poder adquisitivo, pero no expropiar al 100% de los inversionistas privados, ni tampoco la banca, ni tampoco a los hacendados. Era como una especie de punto intermedio entre una revolución socialista para incluso poder contar con la participación de sectores económicamente importantes. Hay una frase un tanto pintoresca. El gobierno revolucionario en Nicaragua decía: necesitamos de una burguesía patriótica, es decir, de unos empresarios que quieran apostarle a este modelo de país que ya no es una dictadura, sino es un modelo mixto con participación ciudadana, una política exterior no alineada, etc. Siguiente. El programa de reconstrucción nacional, como ya lo mencioné, incluía una política de no alineamiento, una democracia efectiva, progreso social, sufragio universal, etcétera, etcétera. Pero la luna de miel entre ese gobierno de transición y los sandinistas duró muy poco. Al año de la revolución triunfante, renuncian a esa junta de gobierno Alfonso Robelo, representante de las élites empresariales, y Violeta Barrios de Chamorro, porque sienten que a la larga ellos allí no tienen ningún poder, sino que todo el poder lo concentran los antiguos guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que por cierto después se convertiría en un partido político. Siguiente. Dice E.B.K. Fitzgerald que el país que encontró el triunfo de la revolución era un país muy atrasado y muy dependiente. Ello por problemas claves como pérdidas materiales humanas durante la Guerra de Liberación, que dejó miles de vidas menos, escasez de alimentos y desempleo, una amplia deuda externa y una necesidad de un proceso de reconstrucción de la economía. Siguiente. Importante decir que para hacer un contraste entre el pasado y el presente, el país amplió los vínculos diplomáticos con el exterior, pero ese país que heredó la dictadura y que en los años 80 pretendió reconstruirse con los vientos liberadores de una revolución supuestamente democrática y de centro, se fue desgastando, y ya mencionaré luego cuáles fueron los factores que hicieron posible que se desgastara esa revolución. Entre otras cosas, una actitud verticalista de los líderes de esa revolución que poco concertaban, llegaron incluso al extremo de cerrar periódicos, cerrar emisoras de radio y conflictuar con los empresarios que muchas veces sacaban dinero del país por la desconfianza que tenían con estos líderes, que por supuesto habían sido antes guerrilleros y no le daba a ellos las suficientes garantías de que en algún momento dado no fuesen expropiados sus bienes. Digo yo, a manera de adelanto, que dista mucho ese sandinismo de los años 80 con el que hoy se lidera en Nicaragua, que ya no se llama sandinismo, sino también orteguismo, es decir, ya es el poder acumulado en una sola persona. Pero en la siguiente página explicaré los motivos por los cuales esa revolución, que apenas dura 11 años, cesa tan rápidamente. Siguiente. Esta revolución, que insisto, tardó del 79 al 90, tuvo entre otros motivos los siguientes de su caída. Una parálisis económica fruto de una guerra que inicia en los años 80. Los Estados Unidos, no contentos con una revolución, por así decirlo, de izquierda, crean lo que se llamó la contrarrevolución,
que es un partido armado y financiado por Estados Unidos y que tiene campamentos en Honduras, y atacan a este país y se regresan a Honduras para desestabilizarla económicamente. Incluso hay el famoso caso del general Oliver North, puesto que el Congreso norteamericano prohibió todo tipo de ayudas a este ejército paramilitar que atacaba a la revolución nicaragüense, y por otra vía, Estados Unidos a través de la CIA logró seguirle mandando dinero, ya no de ayuda humanitaria, sino en armas, a través de una triangulación de una operación con Irán, que era un país hostil para los Estados Unidos, con tal de que este grupo armado desestabilizara y diera el traste con esa revolución en Nicaragua. Hubo otro conflicto, a mi juicio, muy mal manejado por la revolución, y fue el conflicto con las minorías étnicas y particularmente con los indígenas de la costa atlántica. El gobierno pretendió llevar una reforma agraria y hacer transformaciones en territorios históricamente dominados por los indígenas, y para los indígenas fue muy hostil que el gobierno llegase allá a meterse con sus tradiciones. Incluso el gobierno no sabía el idioma de los misquitos, y hubo como un desencuentro porque muchos líderes de esta revolución decían, pero bueno, a la larga, ¿de qué se quejan esos indígenas si les vamos a llevar, entre comillas, el progreso? Es decir, y creen en la hechicería y creen en muchas cosas. Una mirada muy displicente, muy distante de la realidad, de no comprender las tradiciones de estos grupos. Hubo además un hecho humanitario muy desafortunado, y es que el gobierno tiene que trasladar de la costa atlántica a estos indígenas para garantizarles su seguridad, porque, insisto, desde Nicaragua, desde Honduras llegaban a Nicaragua personas armadas de la contrarrevolución, atacaban y regresaban a Honduras. Como era en zona fronteriza, el gobierno decidió trasladarlos, y esto fue una crisis humanitaria de mover a estos indígenas de sus territorios ancestrales, y al cabo del camino tuvo que volverlos a reubicar en sus territorios. Un desgaste de la población ante una reforma económica que superó el 30.000% a fines de los años 80, y los mismos que habían orquestado esa reforma económica se lanzaron a la reelección en el año 90. Es decir, no había una reforma económica positiva, sino más bien generó una crisis muy alta, insisto, de varios miles, una inflación de varios miles, un manejo económico con criterios caprichosos y políticos, es decir, no se medía por eficiencia, sino por lealtades. Un poco lo que sucedió en la Venezuela con PDVSA, que quienes votaron un referendo revocatorio por el que se cambiase un gobierno, entonces se eran despedidos. En el caso nicaragüense, no se escogía a los trabajadores necesariamente por eficiencia, sino por lealtad al sandinismo. Y en consecuencia también un relajamiento de la disciplina productiva. Muchos campesinos decían, después de 4 décadas de dictadura, vamos a disfrutar de nuestras vacaciones patrióticas. Iban tarde al trabajo, no se desempeñaban con la mejor eficiencia, porque decían, bueno, si estamos en revolución, pues que sean consecuentes con nosotros y nos permitan disfrutar de esa revolución. En consecuencia a la crisis que generó la guerra con la llamada contrarrevolución, el régimen devino en un régimen también autoritario, supuestamente para controlar el orden social. Hubo un servicio militar obligatorio y hubo unas inversiones del presupuesto de más de un 50% en la guerra. Es decir, ese presupuesto social, que fue consecuencia de ayudas internacionales generosas para que este país se reconstruyera, paulatinamente se fue desviando hacia sortear la guerra con la llamada contrarrevolución. Siguiente. Se cerraron préstamos e inversión extranjera porque la Unión Europea u otros países dijeron, bueno, pero ya no podemos seguir ayudando a un país que supuestamente después de una dictadura iba a transitar hacia una democracia y se está convirtiendo también en una revolución radical. Entonces comenzaron a cesar las ayudas internacionales a Nicaragua, y también al mismo tiempo se fue asfixiando la revolución como consecuencia de la guerra. Esa guerra que orquestaban los Estados Unidos a través de la llamada contrarrevolución. No podemos perder de vista el contexto, que son los años de la Guerra Fría. Entonces se trataba de acabar a toda costa con modelos que fuesen contrarios a los intereses de Estados Unidos. Bueno, para no ir muy lejos, en el año 73 Estados Unidos había apoyado el fin de la presidencia de Salvador Allende a través de la CIA y a través de instalar allí a Augusto Pinochet. Es decir, los años 70 fueron unos años muy álgidos a nivel de la Guerra Fría, y su apoyo a la contrarrevolución fue precisamente para cercenar, para acabar con cualquier opción. No podemos olvidar tampoco invasiones a
Guatemala, Jacobo Arbenz, no podemos olvidar intervenciones en República Dominicana para destronar a Juan Bosch, y así sucesivamente. Valga la pena decir que la imagen del sandinismo se desdibuja mucho cuando ellos, por un lado, asumen la derrota en las elecciones del año 90, cuando el discurso de Violeta Viuda de Chamorro era un discurso de conciliación, de no más guerra. Ella tenía un hijo que estaba en el sandinismo y tenía otro hijo que estaba en la contra. Un país que quiere reconciliarse después de varias décadas de violencia. Ella representaba a las madres sufridas por la guerra. También estaba de presidente Corazón Aquino en Filipinas. Su lema era entonces paz y pan, mientras que aparentemente el sandinismo a lo que nos iba a llevar era a más guerra y más hambre, porque había una crisis económica. Y si ganaban los sandinistas, se supone que se iba a prolongar esa lucha contra los Estados Unidos. Y una imagen que desdibuja que un sandinismo que asume la derrota, lo cual fue muy positivo y loable, es que se crea un decreto que se le conoce coloquialmente como la piñata. Y es que los líderes de la revolución terminan quedándose con bienes del Estado. Esa feria de lo público, que se le llamó coloquialmente como la piñata, puso en muy mal la imagen de ese sandinismo que había estado dedicado. Ellos dicen, bueno, tuvimos 10 años dedicados y pues vamos a nacionalizar algunos bienes para que el pueblo los tenga en esta transición, pero indefectiblemente también muchos de esos líderes terminaron asumiendo para sí riqueza de la nación. Siguiente. Fíjense, ya en esta apretada conferencia, si hablamos del fin de la revolución nicaragüense, de ese fin devino el que renunciaran al sandinismo líderes muy emblemáticos e históricos, como el Sergio Ramírez, el literato, que lo retrata muy bien en una novela que él escribió llamada Adiós muchachos, cómo se va del sandinismo. Ernesto Cardenal, el sacerdote que había sido ministro de Cultura y un líder muy emblemático de la revolución, a quien, por cierto, el Papa Juan Pablo II reprende en su visita a Managua por estar en la política. Dora María Telles, una historiadora y una guerrillera que desde los 22 años asumió las armas contra la dictadura, y ellos fundan lo que se llama el Movimiento Renovador Sandinista, hace más de 20 años, con el propósito de rescatar el ideario de un movimiento nacionalista y no un movimiento alrededor de un caudillo, en este caso Daniel Ortega. Ellos precisamente dicen que hoy nada queda. Dora María Telles se ha tenido que mudar de casa 6 veces por lo que considera la represión y la persecución del actual gobierno, un gobierno que está allí desde el año 2007 y que incluso por encima de la constitución, Daniel Ortega ha logrado reelegirse 3 veces. Yo digo, hoy no queda nada de esa revolución y del sandinismo, porque este se convirtió en lo que se llama hoy una especie de orteguismo, de un presidente que gobierna con su esposa como vicepresidenta, amparado en lo que se llama el estado de opinión, porque por encima de su constitución siguió gobernando, y de marchantes que han muerto más de 300 como consecuencia de la miopía, de buscar un camino de concertación, de entender incluso que estamos en una pandemia global. El gobierno de Daniel Ortega ha desatendido las medidas sanitarias, etcétera, con una mirada muy arrogante, muy parecida a la de Bolsonaro en Brasil. Y los jóvenes que marchan hoy tienen un lema y es Ortega y Somoza son la misma cosa. Es decir, después de una dictadura vino una revolución, después en el año 90 ella terminó y hoy otra vez el día de esa otra revolución sandinista de los años 70 y 80 devino en lo mismo, es decir, un líder autoritario con poca capacidad de concertación y un poder tras de sí, un séquito en donde su familia está muy ligada a él. Incluso se habla de que la famosa construcción de un eventual canal de inversión china, en eso tuvo el gobierno mucho interés. Ahí está incluso su hijo implicado en las negociaciones, etcétera. Para no hacer esto muy largo, son 3 momentos de la historia nicaragüense y, por supuesto, es una aventura pretender en 40 minutos resumirlos, pero les quiero dejar unas pistas para que ojalá pueda haber una discusión y preguntas sobre la Nicaragua de la dictadura, la Nicaragua del sandinismo y la Nicaragua de hoy. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Roberto González, por esa
Bueno, ese panorama de la historia nicaragüense desde los inicios del siglo XX hasta la situación actual, como el gobierno de Ortega está enfrentando el COVID y cómo la revolución sandinista se ha convertido, como lo dijo en su última lámina, ¿no? En un orteguismo, en un sistema ya muy personalizado. Entonces, yo creo que con este panorama podríamos abrir el debate. Ahora, no sé si nos llegaron preguntas por nuestra retransmisión por YouTube. Veo aquí que nuestro colega Stefan Peters tiene dos preguntas, entonces podríamos empezar con él. Entonces, la primera pregunta de Stefan es sobre el rol que jugaban los movimientos de solidaridad con la revolución sandinista en los años 80, ¿no? Que sabemos que han sido muy fuertes tanto en los países del CAME, de socialistas, como también como en el occidente, por ejemplo, en Europa. Y la otra pregunta es que cuáles son los legados de la revolución sandinista, por ejemplo, con respecto a la situación de la violencia y las relaciones de género. Y la pregunta adicional que tiene es si puede verse hoy en día consecuencias a nivel social. Entonces, creo que con esas dos primeras preguntas podríamos empezar el debate. Muchas gracias, Estefan, por tus interesantes preguntas. Sobre la primera, tengo que decir, gracias por ella, que el movimiento de la revolución nicaragüense generó todo un impacto en América Latina. Hubo como una especie de efervescencia popular, sobre todo en intelectuales, en estudiantes. Allá fueron muchos colombianos a recoger café, allá llegaron muchos europeos también a colaborar en la construcción del país luego del fin de la dictadura. Julio Cortázar escribió importantes poemas, odas a Nicaragua, etcétera. Había como una especie de espejismo, un gran sentimiento de alegría de que se hubiese destronado esa dictadura, y ello concitó que de distintos lugares del mundo hubiese brigadas de jóvenes para apoyar. Nicaragua recibió un premio por una campaña nacional de alfabetización que, parecida a la de Cuba, logró reducir a cero el alfabetismo. Al mismo tiempo hubo ayudas económicas de muchos países en solidaridad para la reconstrucción. Es decir, hubo un gran importante apoyo popular latinoamericano y europeo a la reconstrucción de ese país luego de décadas de opresión. Entonces yo diría que fue muy importante reconstruir el país a partir de esas ayudas económicas, pero también a partir de la solidaridad mundial con este país que estaba transitando por caminos de construir la democracia. Y fue como una especie de luz en el camino, porque como ya dije, se pretendía instaurar un modelo intermedio que no fuese tan radical como Cuba, pero que tampoco fuese un modelo capitalista salvaje, por así decirlo, como lo había sido hasta fines de los años 70. Entonces, esta ayuda internacional fue muy importante para esa construcción. Se crearon centros de pensamiento, un centro de pensamiento sandinista, hubo una literatura que se escribió, hubo cine, como alegórico a eso que estaba pasando, y yo creo que el legado es que hubo como un despertar de la conciencia social de muchos grupos de que era posible derrocar dictaduras y transitar a caminos intermedios que no necesariamente pusieran a los países en la mira de los Estados Unidos como un enemigo a instancias de la Guerra Fría. Como segunda instancia, yo pienso que no fue el movimiento sandinista muy asertivo ni muy exitoso en esas discusiones de género o incluso de las minorías. Como ya mencionaba, el caso de los indígenas de la costa atlántica no fue muy bien manejado, ni tampoco el tema de las diferencias de género, los temas identitarios. Creo yo entonces que no hubo la comprensión, era un movimiento muy patriarcal, por así decirlo, de hombres más bien. Insisto, hubo líderes importantes como Dora María Telles, pero no hubo una visión de futuro que pudiera uno pensar que en ello hubiesen sido muy avanzados. Estamos hablando de los años 80, obviamente hace 40 años,
en donde la irrupción de movimientos sociales y el papel de la mujer en la sociedad no era tan visible y tan importante como lo es hoy. Entonces, a mi juicio, no hay un gran legado respecto a esa comprensión de las identidades, como sí se puede encontrar a partir de la erupción en América Latina de movimientos de la mujer o movimientos por las identidades étnicas, las identidades sexuales, sí, que vemos hoy. Si se me permite el ejemplo, tampoco lo hubo en Cuba con respecto a entender esa diversidad de género y la diversidad sexual. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es la posición de la sociedad en Nicaragua en este momento frente a la bipolaridad referida? Pues yo creo que la sociedad también está muy dividida porque hay un sector minoritario del país que sigue apoyando, entre comillas, ese sandinismo, que lo que queda ya es unas cenizas de ese sandinismo, pero realmente el gobierno se apoya en también las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Y un discurso ambiguo, un discurso muy ambivalente, es decir, un discurso que pretende, por un lado, manejar unas relaciones fluidas con Cuba, con Venezuela, pero por otro lado, unas relaciones especiales con los Estados Unidos. Está allí como navegando en dos aguas. Fíjense ustedes que Daniel Ortega, cuando fue candidato a la presidencia, propugnó porque en su país se aboliera el aborto y ahora después para ser reelegido impuso una ley para prohibir el aborto. Es decir, es como un oportunismo político que lo hace un líder muy antiguo, muy arrogante y muy poco conectado con jóvenes que están protestando. Hace poco hubo un incendio en una iglesia y el gobierno, como siempre, culpando a la oposición, etcétera. Yo diría que es una sociedad dividida que todavía vive con nostalgia esos años de lo que Omar Cabeza llamaba en un libro muy interesante, la montaña es más que una vieja estepa verde, soñando con esa revolución que ya no existe. La represión es demasiado alta, no hay juicios, hay una especie de estado de sitio permanente. Entonces sí hay una oposición creciente, pero es acallada. Hay, insisto, centenares de asesinatos. Estamos asistiendo a una nueva época de una dictadura del siglo XXI en Nicaragua. Por eso yo quisiera matizar cuando se habla de que América Latina existen gobiernos de izquierda, etcétera. Realmente lo que existe en Nicaragua hoy es como una caricatura. Realmente uno no puede llamar a un gobierno tan ambiguo y tan errático que sea absolutamente ni de izquierda, porque es allí como un híbrido. Sí, ya recibimos algunas preguntas más. Entonces, una que creo que es un poco más particular de Diana Arevalo, que pregunta cómo se vivió en Nicaragua la reclamación del territorio marítimo a Colombia, si fue una reclamación más social o política. Y la otra de Diana Osoria, que pregunta cuáles considera que han sido las lecciones aprendidas de todo lo que nos ha expuesto y si se pueden identificar algunas recomendaciones en materias de políticas de Estado. Quizá esas dos preguntas podríamos contar en este momento. Muchas gracias. Sobre la primera, quisiera decir que el enemigo externo funciona muy bien cuando se pretende avivar el espíritu nacionalista. Ya Nicaragua, en los años de la naciente revolución, le había hecho reclamos a Colombia por San Andrés y Providencia, es decir, este es un tema de hace muchas décadas. Y en momentos más recientes se vivió, por un lado, como un triunfo, por supuesto, de los 70 y tantos mil kilómetros recuperados, pero por otro lado, un reclamo de la sociedad respecto a eso, de qué manera se concreta. Mirándolo de la otra orilla, hubo en San Andrés unas protestas también, porque muchas personas dijeron, bueno, ¿y por qué no nos vamos hacia Nicaragua si el gobierno colombiano también nos tiene olvidados históricamente? No olvido que se celebró un 20 de julio para el gobierno colombiano decir, no, realmente sí nos interesa Nicaragua, con lo cual estuvimos muy desatendidos en este modelo de país centralista que olvida, digámoslo así, la periferia. Muchas veces incluso San Andrés no se considera en los discursos cuando se dan resultados electorales, se olvida de San Andrés, que hace parte del Caribe, sumamente importante. Entonces, allá se miró como un triunfo, pero al mismo tiempo como un llamado de atención al Estado para ver eso cómo iba a repercutir en favor de las comunidades. Porque también allá como acá hay un modelo
muy desigual que privilegia a unos cuantos sectores y no a la mayoría de la población, y por tanto se vio con triunfalismo, pero también con una gran esperanza de que eso repercutiera realmente en favor de los pescadores, de las personas cercanas a esos territorios. Me pregunta sobre las recomendaciones o las lecciones. Pues bueno, obviamente, para hablar de lo más reciente, ese autoritarismo que se impuso en la revolución nicaragüense fue el que dio al traste porque no se permitió el diálogo con sectores importantes ni de la economía ni de la sociedad. Y a la larga, los vicios de la dictadura se repitieron durante la revolución cuando, como yo dije, se comienza a radicalizar, a cerrar periódicos, a cerrar prensa. Entonces, esa actitud verticalista debilitó al movimiento sandinista y también debilitó la imagen que tenía la sociedad sobre el sandinismo. Las lecciones, digamos, es que no se pudo ser exitoso, fue tal vez muy idealista instaurar un gobierno en el cual las élites invirtieran bajo el riesgo de que en cualquier momento estos líderes pudieran nacionalizar sus propiedades privadas. La otra lección es que el gobierno apoyó a muchos empresarios y estos empresarios le hicieron conejo al gobierno y llevaban sus capitales al exterior. Hubo una especie de boicot interno porque obviamente no se confiaba en unas personas que habían venido de la selva, que habían estado en armas, es decir, había sido un movimiento guerrillero. Entonces la lección es que no se fue exitoso porque hubo muchos desaciertos en cuanto a que la guerra ocupó la esfera nacional, la guerra con la contra. Segundo, hubo mucho autoritarismo, hubo poca democracia. Y tercero, no se supo entender que el pueblo estaba muy fatigado con la guerra. Dentro de las promesas de campaña de Daniel Ortega, candidato a presidente, y Sergio Ramírez a vicepresidente en las elecciones del 90, no estaba abolir el servicio militar obligatorio, y esto fue muy grave porque la gente estaba muy cansada de esa guerra. Insisto, además, hicieron una reforma económica que generó una inflación muy cerca al momento de las elecciones. A todas estas, unas elecciones que iban a ser el 91 y por presión social se adelantaron al 90. Entonces el país no se había recuperado de esa reforma económica cuando ellos pretendían continuar en el poder. Hubo, insisto, un poco de soberbia, un poco de incomprensión de que el mundo estaba cambiando y que ese discurso tan radical de la Guerra Fría ya no venía bien a fines de los años 80 y que tal vez han debido compartir el poder con distintos sectores como comenzaron en el año 79, pero eso se dio al traste en la medida en que los líderes de ese movimiento se fueron radicalizando y no fueron permitiendo la cohabitación, por así decirlo, con sectores medios de la sociedad nicaragüense. Ajá, sí. Ahora nuevamente hay dos preguntas que creo que se pueden juntar, que se relacionan un poco con la posición de Nicaragua en el panorama latinoamericano en esta época. Entonces, una pregunta de Alejandra Osoria, pregunta por la relación entre Daniel Ortega con los gobiernos progresistas del Pink Tide, como por ejemplo de Lula da Silva en Brasil o de Chávez en Venezuela durante esas primeras décadas del siglo XXI. Y la segunda de Melody Martínez, que pregunta por la diferencia entre el apoyo que dio el gobierno cubano a la revolución sandinista en los años 80 y el apoyo que el gobierno de Daniel Ortega recibió de parte de Hugo Chávez y de los gobiernos chavistas desde Venezuela. Muy interesantes preguntas y me crean muy importante reto. La primera pregunta, yo diría que las relaciones fueron fluidas porque estamos hablando de un gobierno que recién se estaba instalando. Es decir, yo mencioné ahorita que Ortega llega en el 2007, digamos en su última época, al poder, y uno no podría decir que en el 2007 o en el 2010 ya era una dictadura, pues estaba apenas en los primeros años de poder. Entonces fueron unas relaciones fluidas e incluso me acuerdo que hubo muchas tensiones entre Colombia, Venezuela, Ecuador. Nicaragua se sumó a esos reclamos al gobierno de Colombia cuando el asesinato de Raúl Reyes en el territorio ecuatoriano. Las relaciones fueron muy estables y fluidas bajo el proyecto del ALBA, liderado por Hugo Chávez, y también bajo el proyecto de UNASUR. Es decir, fueron armónicas porque, insisto, no estamos hablando de la Nicaragua de hoy,
de 2020, sino de la Nicaragua de 2008-2009, cuando ese gobierno recién comenzaba y era un tanto indescifrable. Es decir, no estaba muy claro cuál era su política interior y exterior y no se presumía lo que iba a devenir en lo que hoy está sucediendo. Ahora, el apoyo del gobierno cubano a Nicaragua en los años 80 se enmarca dentro del contexto de la Guerra Fría. Entonces fue un apoyo muy generoso, un apoyo de país que tendía hacia el socialismo, aunque no lo fuera. Fueron unas relaciones muy estables y muy fluidas. Pero no perdamos de vista que luego Cuba cambia a fines de los años 80, cuando Fidel Castro dice, no estamos interesados en que se acceda al poder por la vía armada. Es decir, en los mismos años 80, Cuba va cambiando su discurso, entre otras cosas, sobre todo con el final de la Guerra Fría, cuando este país no puede darse el lujo de seguir siendo distante ni de Europa ni de América Latina con esa beligerancia de un régimen de izquierda radical, sino que se va convirtiendo en aliado de América Latina porque dicen la opción guerrillera ya no tiene sentido. Y es cuando triunfan en América Latina esa sucesión de gobiernos de izquierda desde el año 2000. Quiere decir entonces que la ayuda fue generosa porque era un aliado que tendía hacia el mundo socialista a comienzos de los años 80, pero ya luego en la segunda mitad de los años 80 y más aún al final, Cuba dice no tiene mucho sentido la lucha armada. De hecho, Colombia restablece relaciones con Cuba en los años 90, es decir, cuando ya no considera que este país sea hostil a los intereses ni de Colombia ni de América Latina. Entonces diría yo que hay un cambio. Los primeros años es una ayuda muy generosa, muy incondicional, pero en la segunda década de los 80 este apoyo se va disminuyendo en la medida en que ya Cuba considera que los movimientos armados no tienen mucha razón de ser. Pero fueron, digamos, hasta fines de los 80 unas relaciones muy fluidas, muy armónicas, porque se trataba de un aliado en la lucha contra Estados Unidos, contra lo que se suponía era el imperialismo norteamericano. Había unas relaciones muy fluidas, muy dinámicas, que, insisto, fueron cambiando en la medida en que la revolución va perdiendo dinámica. Pero me parece que eso también tiene que ver con la diferencia a la Venezuela de hoy. Pues hay una paradoja y es que Cuba, cuando se acabó el mundo socialista, encontró en Venezuela su mejor aliado que de alguna manera pudo suplir el apoyo de lo que pudiéramos llamar ese hermano mayor que era el bloque socialista. Entonces, desde los años 90, que Cuba transitó por lo que se llamó el pedido especial en tiempos de paz y tuvo que reinventar su economía, Venezuela se apareció como su principal soporte económico y al mismo tiempo Cuba se convirtió en el principal asesor político de Venezuela. Entonces hay unas relaciones también muy dinámicas, muy fluidas, al punto que Chávez no confiaba sino en la seguridad cubana, la inteligencia cubana, e incluso se fue a operar varias veces a Cuba y de hecho falleció en Cuba, porque él temía mucho. Bueno, no olviden ustedes que a Fidel Castro lo intentaron asesinar más de 50 veces. Es decir, él temía mucho que los Estados Unidos se inventasen algún plan. Entonces se hacía rodear de la inteligencia cubana y además fue su principal asesor en materia de política económica y política internacional. Entonces son unas relaciones igual de fluidas, igual de cercanas, porque se trata de, por así decirlo, desafiar la intervención de Estados Unidos en América Latina. Sin embargo, yo matizaría que en los tiempos de Obama las relaciones de Cuba y Estados Unidos cambiaron, desafortunadamente por muy poco tiempo. Entonces, digamos que Cuba transitó allí por un momento de apertura, también los Estados Unidos, y eso pues se echó al traste con el gobierno de Donald Trump. Sí, hay varios con el tema indígena, como usted mencionó en la conferencia, ¿no? El conflicto con los misquitos en la zona atlántica fue también uno de los detonantes, creo que, del declive del sandinismo en los 80. Entonces ahí tengo preguntas de Rocío Barreto, que pregunta cuál es la integración en Nicaragua a día de hoy de los grupos indígenas. Y Lorena Murcia pregunta sobre la relación y el panorama actual de las comunidades indígenas en el país, que, ¿no? Como usted ha sido explicado y sabemos que por muchos años han sido despojados de su tierra, ¿no? Y sus prácticas, que son también víctimas un poco de esos planes del nuevo canal que
que también se iba a construir o que se está construyendo. Entonces, esto sería uno de los temas. Y quizá puedo añadir otro aspecto más, una pregunta de Jaime Herrera, que su pregunta se refiere al gremio periodístico que está estigmatizado en Nicaragua. Desde las elecciones de noviembre de 2016, los periodistas sufren amenazas de muerte, detenciones arbitrarias en campañas de acoso. Y pregunta sobre la situación, o si tienen información sobre la situación actual de los periodistas en Nicaragua. Quizá podríamos, ¿no? Reunir esas dos preguntas también. Muchas gracias, Jochen. Me agrada mucho las preguntas porque significa que el tema despierta interés, el tema general de este seminario, que a propósito les invito a que sigan participando activamente. Habrá un profesor, David Díaz, que es un experto en Centroamérica y seguramente en el tema de la región podrá con mucha solvencia responder. Me remito entonces a las preguntas. Yo diría que los indígenas en América Latina tienen una problemática común y es el abandono del Estado. Segundo, la incomprensión a su autonomía, aunque quiero rescatar que en el caso nicaragüense, a costa de muchas presiones internacionales, el gobierno nicaragüense reconoció el estatuto de autonomía de algunas comunidades, un poco como lo que pasó en Colombia a partir de la Constitución del 91, de entendernos como un Estado pluriétnico y pluricultural. Sin embargo, el desarrollo ha dado al traste con esa posibilidad de manejo autónomo de sus asuntos económicos, políticos, etc. Coincido con que a costa del progreso se ha vuelto a tener desencuentros con las comunidades indígenas, no muy distinto a lo que pasa en nuestro país. Y además, hace poco hicimos una entrevista a una periodista, María Teresa Rondero, sobre América Latina y los migrantes que vienen de África y Asia y transitan. Bueno, cuando pasan por Nicaragua, también sufren vejámenes porque les cobran mucho dinero solo por pasar por este país. Y allí hay muchos indígenas que sufren del abandono del Estado porque con eso de desplazamiento por desarrollo, que es una expresión muy frecuente ahora del capitalismo del siglo XXI, pareciera que no se entiende que los territorios ancestrales de las comunidades indígenas presuponen un tratamiento distinto a la visión que se tiene del mundo capitalista y lo que debe ser realmente el desarrollo. Si se me permite entonces, no ha cambiado mucho el abandono del Estado para estas comunidades, comunidades que a todas estas se sintieron muy agredidas por la revolución. Y les cuento algo que no había dicho. Para los indígenas en Nicaragua, la revolución no fue algo positivo, e incluso la palabra Sandino les causaba cierto temor, porque Sandino, así como fue un líder nacionalista que contribuyó a que Estados Unidos se fuera de su país, también se fueron muchos inversionistas norteamericanos de Nicaragua. Entonces, para muchos indígenas, al contrario, la palabra Sandino era como rechazo, porque a costa de la lucha de Sandino se habían ido empleadores en Nicaragua. Volviendo a los tiempos actuales, hay por tanto un abandono total del Estado a estos grupos y ellos sienten que realmente el Estado no los integra y no los toma en cuenta en sus decisiones, porque con ese afán de depredar, con ese afán de permitir construcción del futuro canal o de desarrollos agrícolas, etcétera, se está contribuyendo a que Nicaragua siga siendo uno de los países más pobres de América Latina. Pero también no perdamos de vista las décadas de dictadura y los 13 años que lleva este señor en el poder, que no han servido para avanzar, sino yo diría para retroceder, porque él incluso para ser presidente tuvo que hacer alianzas con Dios y el diablo, incluso con Arnoldo Alemán, un expresidente que estaba en la cárcel, y ser una reforma política, porque él lo intentó 2 o 3 veces y nunca pudo ser reelegido. Tuvo que haber una reforma política para que cambiase el umbral y él pudiera llegar al poder. Entonces, a costa de unas transacciones no muy legales, él llegó a este poder, insisto, y la situación de los grupos indígenas no es que haya sido favorecida por el actual gobierno. Sobre la prensa, permíteme simplemente decir que está acallada, al igual que en otros países como Venezuela, y por tanto sabemos medianamente, se han cerrado periódicos, ¿cierto? Por fortuna existen ahora periódicos digitales, etcétera.
pero sí hay una persecución a la oposición y lo desafortunado es que dentro de esa oposición está la prensa que pretende simplemente informar lo que allí está pasando, esa represión terrible, pero también están los jóvenes, que fueron los mismos jóvenes que se movieron en los años 70 contra la dictadura, ahora se está moviendo contra este nuevo régimen autoritario. Entonces la situación de los periodistas no es nada favorable. La pregunta de compararlo con Guatemala, yo diría que no, porque en Guatemala hubo una sucesión de gobiernos militares en los años 80 y hubo un proceso de paz, por cierto, y hubo incluso una comisión de la verdad. En Nicaragua no ha habido una comisión de la verdad, o sea, no sabemos lo que pasó exactamente, como por fortuna sí hay en Colombia una comisión de la verdad. Entonces fue un tanto distinto porque en Guatemala fue una sucesión de gobiernos militares apoyados por los Estados Unidos en los 80 y en esa misma época, en cambio, en Nicaragua son los años de la revolución sandinista. Entonces, digamos que lo que sí hubo fueron tensiones, porque Centroamérica, Nicaragua alojó a muchos guerrilleros de Farabundo Martí. Y hubo una hostilidad entre Nicaragua, Costa Rica y Honduras, porque Nicaragua culpaba a Honduras de tener en su territorio a contras. De hecho, Nicaragua demandó ante la Haya a Honduras por haber participado junto con los Estados Unidos en interferencia en sus políticas internas y la Corte Internacional de la Haya condenó al Estado hondureño y a Estados Unidos a pagar una suma, pero el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro dijo que como Estados Unidos y Nicaragua eran países hermanos y amigos, ellos no se iban a tomar el trabajo de cobrar esa deuda que Estados Unidos debía pagar por haber interferido en los asuntos internos de este país centroamericano. Ajá, sí, quizá creo que ya vamos más o menos cerrando, entonces con las últimas preguntas, quizá relacionado un poco con esta pregunta sobre si se puede comparar con el caso de Guatemala. A mí durante la conferencia en varias ocasiones, como se mencionó, ¿no? Con la relación con Cuba, que también fue el asunto de las preguntas, mencionó que al inicio la revolución sandinista no fue, digamos, tan radical como la revolución cubana, que no había, ¿no?, la intención de expropiar la burguesía o las grandes corporaciones. Pero ahí creo que es importante también, ¿no?, que tampoco eso era desde el inicio la intención de la Revolución Cubana, donde también hubo una fase transitoria de un gobierno, ¿no?, burgués, y solamente después de la confrontación, o en la medida en que la confrontación con Estados Unidos se agudizó, se radicalizó la Revolución Cubana. Entonces ahí a lo mejor sí hay puntos más en común, que como también una revolución en América Latina se va radicalizando, quizá por la relación, ¿no?, con el gran poder en la región, los Estados Unidos, pero también puede ser que por otras razones, si vamos a teorizar un poco las revoluciones en América Latina, se podría pensar en cómo estos cambios radicales de gobiernos que se han dado tanto en Cuba como en Nicaragua, por algunos motivos han cambiado, se han radicalizado o han tenido que tomar posiciones más enfáticas contra, digamos, grupos más moderados que poco a poco salen del gobierno transitorio. Y esto quizás se podía relacionar con una pregunta de Fabián Salcedo, que pregunta, bajo los teóricos revolucionarios, si se inventó la doctrina ideológica sandinistas, o mejor dicho, bajo qué teóricos revolucionarios se inventó la doctrina ideológica. Entonces, creo que lo entiendo, ¿no? Si ya hay como un concepto ideológico desde los inicios de los revolucionarios sandinistas en los años 80 o finales de los 70. Sí, quizá la última pregunta para cerrar, que también me parece muy interesante, es sobre el papel que han desempeñado las élites económicas en la implantación y persistencia de la violencia sociopolítica a lo largo de la historia en Nicaragua.
quizás se puede limitar un poco para no abrir nuevamente el panorama de los 100 años a los, digamos, últimos 2 o 3 fases que estás mencionando en tu panorama. Muchas gracias, Jochen. Sobre la primera pregunta, quisiera decir que no expliqué, por lo breve del tiempo, que al interior del sandinismo hubo 3 vertientes. Es decir, había una tendencia que llamaba tercerista, había otra tendencia que llamaba guerra popular prolongada y una tercera que ahora se me escapa el nombre. Entonces, durante los años del régimen sandinista, esas 3 tendencias intentaron coexistir y la radical, que era la tercerista, suponía entonces una revolución como la cubana, mientras que había un punto medio de coexistir para no caer aislados, como ustedes saben, el embargo económico que sucedió contra Cuba desde comienzos de los años 60. Entonces esa coexistencia de 3 miradas de la revolución hizo posible que, digamos, la tendencia marxista no fuese la que iluminara los destinos de esta revolución, sino que se coexistiera. Había sectores más radicales y había sectores medios, como por ejemplo Sergio Ramírez, que tiene una mirada más de centro, y había sectores más radicales como Daniel Ortega, etc. Entonces, en esa coexistencia, el país transitó para sobrevivir, porque no perdamos de vista que en los años 80 ya incluso el bloque socialista había desestimado la posibilidad de seguir apoyando tan generosamente las revoluciones en lo que se llamaba en ese momento el tercer mundo. No olvidé una entrevista a un líder soviético, porque existía la Unión Soviética hasta los 80, que decía, bueno, no tiene mucho sentido que la Unión Soviética siga embarcada en tantas guerras cuando tenemos una crisis económica y unos asuntos que resolver a nivel interno. Entonces, ante el temor del aislamiento y repetir la experiencia cubana, Nicaragua fue, como bien dice el profesor Hodges, transitando más lentamente. Pero ese tránsito hizo posible que pudieran invertir capital privado en ese proyecto con alguna ambigüedad, porque muchos invertían y al mismo tiempo llevaban capitales al exterior, pero se pudo durante los años 80 mantener una relación relativamente estable con el mundo capitalista. Cuba se convirtió en un país no alineado, pero sin embargo no expropió a todos los latifundistas, a todos los empresarios, sino que un porcentaje se mantuvo en estas iniciativas privadas. Y eso me remite a la pregunta siguiente sobre el papel que han desempeñado las élites económicas en la implementación de la violencia sociopolítica a lo largo de la historia. Pero yo supongo que no es muy distinto a la mayoría de países de América Latina de decir que estas élites han mantenido su poder en unos países más concentrados que en otros. Por ejemplo, en El Salvador se habla de las 15 familias cafetaleras. En Nicaragua también muchas élites fueron beneficiadas de coexistir con la dictadura y ahora mismo también coexisten con el régimen actual de Daniel Ortega, digamos el periodo orteguista. Entonces sí han tenido mucho que ver porque esa violencia social propicia violencia política y por tanto este modelo capitalista, que no es propiamente el más exitoso respecto a distribuir, disminuir desigualdades, ha llevado al punto que, insisto, Nicaragua sea uno de los países más pobres de América Latina, y no porque no tengan recursos, sino porque simplemente este modelo ha ido absorbiendo las opciones de una sociedad más incluyente. Es una sociedad totalmente excluyente. Ahora bien, la influencia de los Estados Unidos también tiene mucho que ver con esa historia de dependencia durante lo largo del siglo XX, que se llevó mucho de este país durante todos los 40 y tantos años de dictadura. Estados Unidos fue, digamos, allí quien manejó estos hilos de poder e, insisto, conduce a que el actual presidente tenga unas relaciones maravillosas con el Fondo Monetario Internacional y las élites están en sintonía con él porque a la larga, más allá de la política, lo que interesa son, más allá de las ideologías, lo que interesa es ganancias. Y las élites no están siendo, digámoslo así, damnificadas ni perseguidas, al contrario, discretamente apoyan esa violencia política del régimen porque no los ha perseguido. Insisto, porque es un híbrido, un modelo bastante sui generis. Mario Vargas Llosa decía que en México se vivió la dictadura perfecta durante los años del PRI,
yo diría entonces que en Nicaragua también se están viviendo tiempos parecidos, porque no es una dictadura tradicional ni tampoco es una democracia. Entonces es allí como un modelo intermedio. Bueno, creo que con esta perspectiva no tan bonita, no tan halagüeña, vamos a terminar esta conferencia, que normalmente se trata quizá de cerrarlo con una, no sé, con una visión más optimista, positiva, pero creo que no estamos en una época para hacer tantas o para hacer este tipo de comentarios. Agradeciendo nuevamente al profesor Roberto González por presentarnos este panorama de 4 etapas de la historia nicaragüense desde los inicios del siglo XX hasta nuestros días. Y recordarles que el ciclo de conferencia continúa la semana que viene con una conferencia de Darío Villamizar, que se titula La Operación Colombia o el mito de Casa Verde. Y también recordarles también nuevamente, ¿no?, que pueden inscribirse, registrarse como asistentes a esa conferencia por el enlace que ven en la retransmisión de YouTube. Con esto podemos cerrar para hoy. Les deseo una buena tarde, buena noche por donde nos siguen y por ahí nos vemos nuevamente la semana que viene. Muchas gracias y